El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: no teman a los hombres. No hay nada oculto que no deba ser revelado y nada secreto que no deba ser conocido. Lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo en pleno día. Y lo que escuchen al oído, proclámenlo desde lo alto de las casas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo al infierno. ¿Acaso no se vende un par de pájaros por unas monedas? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae en tierra sin el consentimiento del Padre de ustedes. También ustedes tienen contados todos sus cabellos. No teman entonces, porque valen más que muchos pájaros. Al que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo lo reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. Pero yo renegaré ante mi Padre que está en el cielo de aquel que reniegue de mí ante los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta semana arribó al puerto de Mar del Plata un navegante, un joven de 47 años, Juan Manuel Ballesteros se llama, y él esperaba visitar a su padre, no solamente por el Día del Padre, sino porque cumplía 90 años. Y entonces se subió a un velero muy pequeño, de casco de fibra, no de los que se usan transoceánicos para viajes tan largos, que son de metal, sino para un viaje tan largo, desde Portugal hasta Mar del Plata. Bueno, llegó después de 3 meses y por supuesto tuvo que arreglar el casco en más de una oportunidad, un viaje increíble. Y entonces todo eso para poder saludar a su padre, ¿no? Una audacia increíble, porque por supuesto que no tenía ningún tipo de soporte logístico, es decir, si en medio del océano ese casco no resistía, bueno, tenía que sobrevivir por su propia cuenta, ¿no? Y sabemos lo que eso significaba. Y me hizo pensar esto, muchas cosas. Primero, qué amor que tiene a su padre, ¿no? Y que por supuesto que todo amor de un hijo es la contraparte del amor de un padre. Es decir, es la respuesta agradecida de un hijo a un padre que lo ama. Nosotros somos amados por nuestros padres. Es lo primero que sabemos, siempre digo, acerca de Dios, que nuestros padres nos aman. Por eso que Dios nos ama. Por eso la función o el rol, la misión, ¿no? Los padres son lugartenientes del amor de Dios, de la paternidad de Dios. Bueno, y eso ya es mucho decir. Así que hoy rezamos por todos los padres. Pero también pensaba en cuánto Él, como Padre, hizo por nosotros. Bueno, por eso la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús es una fiesta llena de un gran amor, de un amor infinito. San Pablo dice que ustedes puedan conocer la profundidad, la altura, la anchura, es decir, todas las dimensiones del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Bueno, eso es lo que nos posibilita, eso es lo que buscamos también, conocer ese amor de Dios. Esta audacia, volviendo a la historia de este navegante, ¿no? La audacia que tuvo para salir a mar abierto, salir a un viaje tan difícil. Y estamos en un tiempo en que vivimos rodeados de muchos miedos. Es un tiempo de miedo. Siempre que uno se encierra, tiene miedo.
Si uno empieza a encerrarse en su casa, empieza a escuchar ruidos distintos, es decir, algo está pasando. Cuando nosotros nos encerramos, creamos también, es decir, vemos las cosas de una forma distinta en la que los miedos empiezan a influir de una manera más grande en nosotros. Quizás no teníamos los mismos miedos antes que ahora, y eso es normal. Pero aparte del encierro, hay otros motivos y factores para tener miedo. Por ejemplo, la misma lejanía de Dios. La lejanía de Dios provoca en nosotros fobias. Fíjense que Adán y Eva, después de pecar, ¿qué es lo que hicieron? Se escondieron de Dios. ¿Qué es lo que descubrieron? Que estaban desnudos. Antes no tenían miedo al desnudo, no tenían miedo a lo que ellos eran. Ahora eso los dominaba. Los dominaba el miedo al Padre. Tenían miedo de Dios. Se habían dado cuenta que las cosas se habían roto, algo se había roto entre ellos y Dios. Entonces no era lo mismo, como un chico que rompió algo de su casa. Yo recuerdo que una vez rompí una televisión en casa. Bueno, no me podía esconder, era evidente que había sido yo y estaban las partes ahí. Implotó, no sé si vieron alguna vez, implota hacia adentro toda la televisión. Bueno, fue horrible, pero uno quiere que lo trague la tierra, porque tengo miedo, ¿no?, del castigo, fui yo, es culpa mía. La culpa nos lleva a eso, al miedo. Y cuanto más culpa, más miedo tenemos. El problema es que no sabemos reconocer de dónde viene esa culpa. Y hoy San Pablo nos dice en esa carta a los romanos, que vamos a leer de manera continuada durante un tiempo largo, nos dice, porque todos han pecado. Todos han pecado. Es decir, el pecado es parte de nuestra vida. Todos pecamos. No, bueno, pero yo no soy malo, yo no soy un mal tipo, no mato a nadie. ¿Y cómo dirías que sos? ¿Sos bueno? Y sí, soy bueno, pero qué sé yo, como la Madre Teresa, no, un poquito más abajo. Como, no sé, como Stalin o como Hitler, no, un poquito más arriba. Bueno, pero, es decir, no es una cuestión de comparación. Todos hemos pecado, todos somos pecadores. Y entonces, en ese sentido, San Pablo nos dice, todos somos solidarios en esto del pecado, todos. Pero uno nos vino a sacar del pecado, que no tiene pecado, Cristo Jesús, ¿no? Y nos viene a sacar. Bueno, saber eso nos saca muchos miedos. Nos saca el miedo a la condenación. Uno puede decir, pero para mí no es tan importante, no creo tanto en esas cosas, ¿no? Mucha gente dice, sí, bueno, pero no está en mi horizonte diario que yo pueda ser condenado. Quizás no está inmediatamente, pero aparece un virus y nos agarran miedos. Irracionales, no estoy hablando de miedos racionales. Bueno, tengo miedo a que un ladrón entre a mi casa, tengo miedo a que si dejo el auto con las llaves puestas me lo lleven, no sé. Miedos de verdad, de no poder dormir, fobias. Es un mundo lleno de fobias. Los chicos tienen fobias. ¿Y de dónde las sacan? ¿De dónde las van a sacar? Es decir, porque hay una sociedad fóbica, una sociedad que tiene miedo, y ese miedo tiene su origen en esta culpa, en este alejamiento de Dios. ¿En cuándo me va a tocar a mí? Muere mi vecino, muere el otro. Bueno, ¿y a mí qué me va a pasar? Hoy Jesús nos dice, no tengan miedo. Jesús está preparando a los discípulos porque los acaba de elegir, ¿no? Podríamos decir que esta era la charla previa al envío. Entonces los elige por su nombre, les dice qué es lo que van a hacer, les dice cómo lo tienen que hacer. Y ahora les dice, no tengan miedo. Están los que matan el cuerpo.
No les tengan miedo a esos. Ténganle a los que matan el cuerpo y el alma. Y uno se pregunta, ¿quiénes son los que matan el cuerpo? ¿Quién es aquel, dice uno, aquel que mata el cuerpo y el alma? Y lo manda a la gehenna, es decir, al infierno. Es Dios. ¿Pero cómo entonces tenemos que tenerle miedo a Dios? En cierta manera, sí. Ahora voy a explicar cómo, pero no está hablando del demonio, porque él no puede matar nuestro cuerpo y nuestra alma, ¿no? No tiene poder sobre nosotros. Jesús dice que es Él, a quien nosotros tenemos que temer perderlo todo. Por supuesto que no se trata del temor a Él, ¿no? Los judíos tenían una forma muy especial, ¿no?, de hablar. Por ejemplo, esto de decir que ustedes padres que odian, que no son buenos, que son malos con sus hijos, bueno, es una forma comparativa, ¿no? Bueno, teman no aquel que mata el cuerpo, sino el que tiene poder para enviar al cuerpo y al alma a la ajena. Es Dios. Es decir, tenemos que temer perder a Dios, traducido en cristiano en nuestro tiempo. Tenemos que tener temor de Dios, que significa el temor de perder ese amor que nos sostiene. Señor, que estamos construidos sobre el sólido fundamento de tu amor, decíamos hoy en la oración. Estamos construidos sobre el sólido fundamento de tu amor. ¿Qué pasa si ese fundamento falla? Digamos, o si lo dinamito, ¿no?, con mi pecado, con mi lejanía, se me viene el edificio abajo. ¿Y quién me sostiene? ¿O quién va a sostener el techo que se me cae encima? Bueno, siento que todo... Y ahí vienen los miedos, cuando falla el fundamento sobre el que está construida nuestra vida. Y entonces, el temor de Dios es el temor de perder el amor. Es ese don del Espíritu Santo que podríamos decir que es el primero. Si nosotros ponemos los dones del Espíritu Santo en forma ascendente, el primer don es el temor de Dios. ¿Por qué? Porque es lo mínimo que necesitamos. El libro de la sabiduría dice que es el comienzo de la sabiduría, es el temor de Dios. Para empezar a hablar necesitamos esto: no querer apartarme de Él. Jesús no nos dice, miren, los temores los van a solucionar, quédense tranquilos. No, nos dice algo muy importante: teman más bien a esto. No, ustedes piensen, teman a esto. Es decir, teman separarse de mí, teman perder la misa, teman no poder confesarse, teman no rezar, entrar en un apoltronamiento espiritual, en una pereza, en una frialdad. A mí me impresiona cuando alguien me dice, bueno, porque ahora con las reuniones de Zoom nos estamos acostumbrando. Yo digo, no nos acostumbremos, no nos acostumbremos porque no podemos vivir así, no podemos vivir así, no se puede. No podemos acostumbrarnos, así como es algo que tiene que ver con nuestras relaciones humanas y nuestra supervivencia. Si no nos podemos acostumbrar a comer mal, o a no comer, o a comer 1 o 2 veces al día. No, ¿sí? La persona que se acostumbra a eso se empieza a morir, desgraciadamente. Sí, lo tienen que hacer, tienen que acostumbrarse porque otra solución algunos no tienen. Pero es una persona que empieza a morir, es terrible. No podemos acostumbrarnos, así como en las cosas del cuerpo, así como en las cosas del alma, de la psicología, ¿no? Es decir, me acostumbro a verme en una cámara y a hablar con los que yo quiero desde una cámara. No, tampoco podemos acostumbrarnos a cosas más elevadas, que son las del espíritu. No podemos acostumbrarnos a quedarnos en pecado. No podemos acostumbrarnos a que el sólido fundamento del amor de Dios sobre el que nosotros estamos construidos empiece a resquebrajarse y se rompa. Porque entonces empieza el miedo verdadero.
Jesús nos dice hoy que tampoco tenemos que tenerle miedo a otra cosa que es muy propia de nuestro tiempo, de redes sociales, ¿no? ¿Te gustó? ¿Sos mi amigo? Es decir, el cristiano dice, no van a ser entendidos. Es más, lo que yo les digo ahora, se los digo en secreto, repítanlo en voz alta. Se los digo en el cuarto, repítanlo en la terraza. Es decir, no nos quedemos callados, decir, bueno, tengo este pesado mensaje que no sé a quién se lo puedo dar porque no voy a ser bien entendido. No vamos a ser bien entendidos. Y la primera lectura, que es la de Jeremías es el profeta que más se pareció a Jesús, ¿no? Y lo llamaba, pasaba por la calle y le decían, ahí viene, terror por todas partes, ¿no? Imagínense a uno que le dicen, no sé, coronavirus, o sea, es el terror de todo el mundo. Bueno, Jeremías le decían así, terror por todas partes. Él tenía que anunciar un mensaje que era de salvación. Todos estaban pensando en su supervivencia, todos estaban pensando en qué vamos a hacer con los asirios, con los babilonios, cómo nos vamos a acomodar políticamente. Jeremías le dice, si no se convierten, van al exilio, pierden todo, se destruye la ciudad, se acaba el linaje real, olvídense. Uy, pará, Jeremías, terror por todas partes. Bueno, Jeremías dice, pero a ti he encomendado mi causa. Bueno, nosotros tenemos que anunciar a Jesús y su mensaje por todas partes, nos digan lo que nos digan. No tener miedo a lo que digan de nosotros. No tener miedo a no caer bien. Y en eso, en la frase que dice Jesús, hay algo de infantil, ¿no? Vieron que los chicos siempre son los que meten la pata, porque viene una visita y el primero que encuentra el punto difícil, ¿no? Se te está cayendo el pelo o alguna cosa por el estilo, son los chicos que dicen la verdad como la escucharon, porque en casa recibieron y absorbieron todo. Y cuando llega el momento de salir al mundo, lo dicen tal cual lo aprendieron. Bueno, esos somos nosotros los hijos de Dios, los que tenemos que contarle al mundo lo que aprendimos de nuestro Padre. Aunque en el mundo no entiendan lo que nuestro Padre piensa, lo que nuestro Padre quiere transmitir, nosotros lo aprendimos en casa así y al mundo lo llevamos así. Y eso es inevitable. Tenemos que ser como niños. Y me acuerdo una anécdota de un funambulista, ¿no? Esos que atraviesan el vacío entre dos edificios en una cuerda floja y van con su pértiga así sosteniéndose. Bueno, este funambulista tuvo una idea muy especial. Voy a ir y voy a volver, dice, pero voy a llevar a mi hijo en mis hombros. Entonces, claro, imagínense, chiquito, 5 o 6 años, ahí en los hombros de su padre y él atravesando todo, no mires para abajo, le decía. Bueno, fue y volvió. Cuando llegó, lo esperaban unos periodistas. Entonces, bueno, qué maravilla, es la primera vez que en este lugar alguien hace un paso así y con su hijo. Y vos, le preguntan al hijo, ¿qué pensás? ¿Tuviste miedo? No, yo sabía que me estaba sosteniendo mi padre, le dijo. Bueno, eso es lo que nosotros los cristianos creemos. Y por eso el miedo existe, porque es una pasión necesaria y nos salva de meter la pata muchas veces, ¿no? Pero también se contrapesa, como hace el funambulista, con otras cosas, con el amor, con la esperanza, con la fortaleza, con otras virtudes, ¿no? Pero sobre todo confiando en el amor de Dios. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío.